Buenos días. En esta clase vamos a ahondar un aspecto que lo hemos visto en la anterior clase, es el relativo al manejo de grupos y la diferencia que existiría en relación al manejo de componentes. Entonces recordemos que la facilidad que nos habilita, nos plantea el manejo de grupos es que evitamos administrar las partes que conforman la geometría de un cuerpo. Partes que les recuerdo son vértices, aristas y las caras. Hacer que esto sea un grupo con esta opción es evitar el administrar independientemente cada una de esas partes. ¿No? Es hacer que esto se conforme en forma unitaria para, como les decía, mover, rotar, copiar, etc. Esta situación es compartida, esta ventaja es compartida por el manejo de componentes. SketchUp puede manejar, administrar de una manera a los grupos y con ciertas adiciones, cierto nivel de sofisticación, se podría decir, los componentes, grupos y componentes. Vamos a desagrupar esto, vamos a explotar en sus elementos constituyentes y vamos a generar ahora un componente. La primera diferencia con relación a los grupos es que una vez que generan el componente, aquí está, sobre la opción grupo dice crear componente, van a notar que nos pide identificar a este elemento con un nombre. Obviamente esto es opcional, pero es recomendable que ustedes le den un significado cualitativo a este objeto tridimensional. Digamos, paralelepípedo. Por poner un nombre. Notarán que pueden añadir inclusive algunos otros aspectos que de forma dinámica podrían vincular la administración más adelante, o sea, con otro tipo de herramientas, la presencia de en este caso ya componente. Como pueden ver en la parte inferior, ciertos atributos de comportamiento, de composición y otros inclusive de identificación de etiquetas, precio, tamaño, inclusive un enlace, etc. ¿Ya? Esta es la primera gran diferencia, que el componente, como les decía, le añade algo más de información a lo que el grupo solamente era la vinculación o integración de aristas, vértices y caras en un todo. Una vez que han creado el componente, se va a comportar este objeto muy similar al grupo. Eso quiere decir que ahora las partes están interrelacionadas y por lo tanto igual pueden mover, copiar, rotar como un todo, como un solo elemento. Otro aspecto muy interesante respecto a la presencia y al manejo de componentes y no así de grupos es que permiten interactuar las copias con unas entre otras en relación a las modificaciones que pueden o no ser heredadas. El comportamiento de este tipo de objetos que han sido convertidos al formato de componente tienen esa otra virtud. Eso implica que si nosotros, por ejemplo, al mover copiamos este objeto y lo hacemos tal vez en mayor cantidad, digamos tres copias, cualquier alteración que hagamos en cualquiera de ellas, estas se están comportando enlazadas en el término llamado herencia. Eso quiere decir que heredan los cambios que ustedes puedan incorporar a la geometría del cuerpo a cualquiera de ellas.
no necesariamente a la original. ¿Ya? Vamos a suponer este objeto, como es ahorita fruto del copiado, de la copia de un componente. Si nosotros con doble clic se entra a la edición de un grupo o de un componente. Hacen doble clic, notarán que el cuerpo seleccionado se destaca visualmente y los demás se apagan, ¿ya? Se atenúan para que uno sepa en cuál está haciendo la modificación. Notarán que si ustedes hacen una alteración en cualquier sentido, por ejemplo, yo voy a crear con un rectángulo acá una modificación, fíjense cómo el resto también altera su geometría. A eso se llama un comportamiento que hereda los cambios y solamente sucede cuando ustedes han utilizado el procedimiento habitual sobre un componente y no han hecho no le han dado, digamos, ningún carácter complementario a ese copiado. Porque sí es posible desvincular en esa modalidad llamada herencia a una de las copias. Por ejemplo, la penúltima. Por alguna razón, la penúltima nosotros deseamos que no herede los cambios que van a tener el resto. Pulsan botón derecho, entran a donde dice convertir en único. Ahora es como estarían desvinculando de la capacidad de heredar las modificaciones que ustedes puedan incorporar en el resto, convirtiéndolo como un componente único, con características únicas. ¿Ya? Bien, una vez que han hecho eso, fíjense, yo en el primero voy a generar aquí una muesca con arco. Voy a perforar. Fíjense, el único que no ha heredado esa modificación es el penúltimo elemento que se ha desvinculado al haber sido convertido en único. De esa forma, los componentes tienen un impacto que no solo llega al ámbito de la identificación que hemos visto hace un rato y la inclusión de algunos atributos que le dan mayor dinámica al manejo de este tipo de objetos en SketchUp, sino además esta situación que es particularmente especial y además que en determinadas situaciones nos acelera, nos agiliza las modificaciones que ustedes han podido incorporar en uno de los componentes que han sido copiados o están siendo utilizados en una composición, una escena, inclusive una edificación. Para concluir la presente clase, vamos a añadir a nuestra explicación las opciones que señalo están agrupadas en la base de herramienta denominada sólidos. Son 6 opciones que nos permiten generar volúmenes que superen la complejidad que hemos visto hasta ahora, donde en esencia 3 son las operaciones, se podría decir, que a nivel espacial se pueden generar, con 3 alternativas adicionales. Las 3 vectoras son intersectar, unir y sustraer. Las alternativas están en base a estas primeras y básicamente hacen que los resultados sean solamente variantes de lo que vamos a ver enseguida. Para ello, no es imprescindible, pero es necesario que 2 o más cuerpos se intersecten espacialmente. Para ello vamos a recurrir a volúmenes sencillos, ¿ya? Y la condición es aplicar lo que hemos visto hace un rato, convertir esos cuerpos a grupos o componentes. Es imprescindible ese paso. Vamos a volver a un grupo y para que no estemos generando otro cuerpo,
No existe necesidad por el momento, solamente para ejemplificar cómo funcionan estos tres procesos básicos, vamos a copiar este cuerpo, ¿ya? La idea es que, de alguna manera, estos volúmenes interactúen espacialmente. En este caso, lo que estamos haciendo es yuxtaponerlos, ¿no? Plantear una especie de penetración uno con otro. Vamos a empezar con la opción más simple, ya que inclusive esta opción no requiere de un orden específico en la selección de los cuerpos comprometidos en esa operación, y es la de unión. La idea de esta opción es que ambos cuerpos que en este momento están sueltos son volúmenes que han sido generados a través de la opción de agrupar, conformen ahora un todo integrado. Eso quiere decir que existe a través de esa operación, una combinación geométrica íntima entre ambos. El orden acá de selección de ambos objetos no afecta el resultado. Lo que tienen que hacer es elegir un grupo o componente, hacer clic en la herramienta de unión y hacer uno nuevo en el otro grupo. Verán que esta costura que está señalando gráficamente la interacción de estos dos volúmenes va a desaparecer. Entonces, con la unión lo que hacemos es juntar, soldar esos cuerpos y convertirlos en un todo. De esa manera funciona la unión. Vamos a ir hacia atrás, la herramienta de deshacer, para que podamos explicar el funcionamiento del recorte o la sustracción. En este caso sí hay que tener presente cuál eligen primero, porque dependiendo de cuál eligen primero el resultado puede variar. ¿Ya? Aunque como en este caso las geometrías son idénticas, no va a haber mucho inconveniente. Vamos a elegir primero este. Entramos a sustraer, provocamos una sustracción geométrica y hacemos clic en el otro objeto. Notarán que el primero ha desaparecido y a su paso ha dejado como huella el espacio, el área del volumen que estaban compartiendo, donde se estaban yuxtaponiendo. Y en consecuencia hemos generado un resultado de esas características. Si habríamos hecho la elección de los cuerpos en el orden distinto, solamente el resultado se habría trasladado al lado derecho. Deshacemos y por último probamos este de la intersección. En la intersección lo que resulta es que ambos desaparecen y se queda el espacio común. Eligen uno, seleccionan la herramienta intersección, hacen clic en el otro cuerpo, fíjense, el espacio común o el área o el lugar donde estaban intersectando se queda como resultado. De esa manera funcionan estas tres opciones, que son las nativas de lo que en otro tipo de aplicaciones, inclusive las bases conceptuales y matemáticas de su utilización, se denomina álgebra de Boole. Pasando a un ejemplo, vamos a ver cómo el manejo de sólidos nos da posibilidades de crear algunas composiciones tridimensionales que en términos comunes y corrientes, como los que hemos visto de hacer, por ejemplo, un esculpido a partir de un volumen primario, sería un poco llevadero o, en algunos casos, como he comentado hace rato, difícil, imposible. Para este fin vamos a crear unas dos bóvedas de medio punto que se entrecrucen, de forma que ambas en el interior generen espacio vacío. Para ese fin lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta de arco. Vamos a orientar este arco en este sentido,
el cursor hacia el lado izquierdo y vamos a plantear de que este arco tenga, digamos, 5 metros de radio. Entonces, así a 90 grados, vamos a hacer lo mismo para darle un espesor y de 5,50 el nuevo radio. De forma que con la unión a través de trazos rectos entre ambos extremos generemos una especie de anillo de medio punto y este lo empujemos en ese sentido, digamos 16 metros. No se olviden que es imprescindible para que trabajen los sólidos, para que funcione, es que estas composiciones tridimensionales se agrupen, ¿ya? Se vuelvan un grupo, mínimamente. Pueden ser también componentes. Convertimos este grupo. Bien, y hacemos lo mismo en el otro sentido, por lo que queríamos hacer entrecruzar ambos. Para estar evitando la construcción de ambos, o mejor dicho, del segundo, evitamos el procedimiento que acabamos de ver, solamente hay que mover, copiar con la tecla Control y girar la copia a 90 grados. Lo que hacemos es después colocar a una determinada distancia, digamos aquí a, no sé, 4 metros. La distancia ustedes la definen y mover esto de manera que estén interponiéndose espacialmente. El inconveniente de hacer solamente esta composición, que de arriba se ve cercano a lo que estamos buscando, el problema surge cuando vemos desde abajo. La idea es que se eviten estos interiores. Y para ello, a nuestro auxilio viene lo que hemos visto hace un rato, las herramientas que hemos denominado sólidos. Inicialmente lo que vamos a hacer es soldar ambos cuerpos con la herramienta correspondiente, con unión, ¿no? Fíjense, ha aparecido una costura de unión cabalmente. Lo que no ha desaparecido son los interiores que no los requerimos. Para eso lo único que tenemos que hacer es generar nuevamente con el arco orientado inicialmente hacia este punto, una nueva geometría que ahora ya se le va a cerrar para que se convierta en una especie de medio cilindro y esta atraviese por completo inicialmente uno de los lados. Lo que hacemos es agrupar y enseguida lo que proponemos es duplicar para no perder la figura original o el cuerpo, el cual solamente nos va a servir para sustraer. Tomamos ese cuerpo, el que lo hemos construido a partir de la semicircunferencia interior y procedemos a sustraer. Notarán que se ha generado un recorte longitudinal como el que estábamos buscando, aunque todavía hay paredes de esta primera etapa que necesitamos hacer que desaparezca. Lo que hacemos es, ahora nuevamente, es rotar 90 grados y llevar de forma que la precisión nos garantice que el nuevo recorte también funcione en el otro sentido. Procedemos con la nueva sustracción sobre este mismo cuerpo y ahora verán que esos recortes interiores nos han permitido generar la idea que con otro método habría sido muy difícil.